La función principal de un sistema operativo es la de tomar todos los recursos físicos de un sistema de cómputo y brindarlos de manera virtual. Esto es logrado por medio de una abstracción de hardware. En la actualidad no es suficiente con permitir el manejo y uso del hardware si no se maneja seguridad y protección. Cuando estamos operando un computador, prácticamente estamos manipulando archivos. En lo que concierne al sistema operativo, un archivo es, en la mayoría de los casos, simplemente un flujo unidimensional de bits, que es tratado por el sistema operativo como una única unidad lógica. Un archivo de datos informático normalmente tiene un tamaño, que generalmente se expresa en bytes. En todos los sistemas operativos modernos, el tamaño puede ser cualquier número entero no negativo de bytes hasta un máximo dependiente del sistema. Depende del software que se ejecuta en la computadora el interpretar esa estructura básica como por ejemplo un programa, un texto o una imagen, basándose en su nombre y contenido. Los tipos especiales de archivos como los nodos de dispositivo que representan simbólicamente partes de hardware no consisten en flujo de bits y no tienen tamaño de archivo. Es importante definir claramente las diferencias entre estos dos conceptos. La seguridad es la ausencia de un riesgo. Aplicando esta definición al tema correspondiente, se hace referencia al riesgo de accesos no autorizados, de manipulación de información, manipulación de las configuraciones, entre otros. La protección son los diferentes mecanismos utilizados por el sistema operativo para cuidar la información, los procesos, los usuarios, etc. Después de tener claro qué quiere decir cada tema, surgen numerosas ideas en nuestras mentes, ya que la seguridad es algo que manejamos en todos los aspectos de nuestras vidas y por experiencia se sabe que no depende de un solo actor, sino que está fuertemente ligada con todo lo que lo rodea. Por esto, la seguridad no solo es manejada por el sistema operativo, sino que es necesario un refuerzo como otro software que comúnmente denominamos antivirus. Un sistema operativo como administrador de los recursos cumple funciones muy importantes en la instrumentación de la seguridad, pero no engloba todos los aspectos de esta, la cual se fortalece según las necesidades y los usos, es decir, que según las necesidades y enfoques que dan los usuarios a los equipos, estos cuentan con diferentes tipos de seguridad. En la actualidad los conceptos e ideas tenidos sobre la seguridad han ido cambiando mucho. Esto porque se entró a una era donde es posible los accesos remotos a los equipos, donde se busca que todo proceso sea más fácil de realizar, y sabemos que la seguridad es inversamente proporcional a la facilidad de uso. Un sistema de seguridad debe cumplir con unos requisitos: confidencialidad, acceso solo a usuarios autorizados, integridad, modificación solo por usuarios autorizados, disponibilidad, recursos solamente disponibles para un usuario autorizado. La seguridad se clasifica en externa, protección contra desastres y contra intrusos; operacional, básicamente nos determina qué acceso se permite a quién. Una de las obligaciones de un sistema seguro es permanecer en constante vigilancia, verificando y validando las posibles amenazas. Esto lo hacen con uso de contraseñas y controles de acceso. Se plantea que es más fácil hacer un sistema seguro si eso se ha incorporado desde los inicios del diseño, porque no se puede hablar de un sistema operativo seguro si su núcleo no lo es. De igual manera, es posible hacer seguridad por hardware donde se obtiene como ventaja la velocidad de operación, permitiendo controles más frecuentes y mejora el performance. Para poder garantizar la seguridad es fundamental proteger nuestro sistema. Por eso, básicamente los mecanismos articulados para la protección son los que nos llevan a un sistema seguro. Existen diferentes formas de realizar la protección, tal vez la más común y más básica sea definir cuáles son los archivos u objetos a proteger para que posteriormente se delimite qué usuarios pueden acceder a esa información. Generalmente surgen dudas sobre qué es lo que debemos proteger o qué debo cuidar más, y la respuesta es siempre variable según el tipo de necesidades de cada usuario. Pero generalmente los más afectados son la CPU, la memoria, terminales, procesos, ficheros y las bases de datos.
Un sistema de protección debería tener la flexibilidad suficiente para poder imponer una diversidad de políticas y mecanismos. La protección se refiere a los mecanismos para controlar el acceso de programas, procesos, usuarios a los recursos definidos por un sistema de computación. Seguridad es la serie de problemas relativos a asegurar la integridad del sistema y sus datos. Existen programas que son creados con el fin de dañar computadoras. Se les conoce bajo el nombre de virus informáticos. Estos pequeños programas actúan sin el consentimiento ni conocimiento de los usuarios y lo que hacen es modificar el funcionamiento de las máquinas, borrar información, dañarla, consumir recursos, entre otras acciones. De acuerdo a los daños que causan en las computadoras, existen los siguientes tipos de virus. Gusano informático. Es un malware que reside en la memoria de la computadora y se caracteriza por duplicarse en ella sin la asistencia de un usuario. Consumen banda ancha o memoria del sistema en gran medida. Caballo de Troya. Este virus se esconde en un programa legítimo que al ejecutarlo comienza a dañar la computadora, afecta la seguridad de la PC, dejándola indefensa, y también capta datos que envía a otros sitios, como por ejemplo contraseñas e información personal. Bombas lógicas o de tiempo. Se activan tras un hecho puntual, como por ejemplo con la combinación de ciertas teclas o bien en una fecha específica. Si este hecho no se da, el virus permanecerá oculto. OATs carecen de la posibilidad de reproducirse por sí mismos y no son verdaderos virus. Son mensajes cuyo contenido no es cierto y que incentiva a los usuarios a que los reenvíen a sus contactos. El objetivo de estos falsos virus es que se sobrecargue el flujo de información mediante el email y las redes. Aquellos emails que hablan sobre la existencia de nuevos virus o la desaparición de alguna persona suelen pertenecer a este tipo de mensajes. De enlace. Estos virus cambian las direcciones con las que se accede a los archivos de la computadora por aquella en la que residen. Lo que ocasionan es la imposibilidad de ubicar los archivos almacenados. De sobreescritura. Esta clase de virus genera la pérdida del contenido de los archivos a los que ataca. Esto lo logra sobreescribiendo en su interior o encriptándola.